Capítulo 84. Basílica de Santa María. Saldo actual: 149.470.598 escudos, 40 Bayokchi. Previamente, Flavia frunció el ceño y miró su atuendo como si lo viera por primera vez. Entonces, ¿también eres un asesino?, le preguntó directamente a Reuben. No respondió Reuben con naturalidad. ¿Por qué lo preguntas? Flavia ladeó la cabeza. Una chispa de picardía volvió a sus ojos a pesar de la situación. Bueno, replicó, señalando vagamente el sencillo polo rojo y los pantalones negros de Reuben. ¿Cómo vas vestido y todo eso? Reuben arqueó las cejas ante el comentario, sorprendido y riendo entre dientes. Tienes razón. Continuaron siguiendo a Alaric, quien empujó aún más las puertas dañadas y entró en la vasta y resonante oscuridad del interior de la basílica. Ahora, Alaric se detuvo justo dentro, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra de la iglesia, iluminada solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por las altas ventanas. Ahora, por lo que recuerdo del juego, la palanca debería estar. Su mirada recorrió la enorme nave, pasando por las filas de columnas, hacia el altar mayor en el fondo. Levantó la vista. Muy por encima del retablo, entre las tallas ornamentadas, había una pequeña plataforma, casi oculta, con lo que parecía un mecanismo de palanca. Ahí, sonrió. Sin previo aviso, Alaric salió disparado por el pasillo central, con sus botas resonando con fuerza en el espacio cavernoso. Reuben y Flavia abrieron los ojos de par en par ante su repentino aumento de velocidad. Al acercarse al altar, Alaric se lanzó hacia arriba, usando cornisas convenientemente ubicadas y características arquitectónicas como puntos de apoyo de una manera que parecía completamente imposible, escalando la pared hacia la pequeña plataforma que estaba muy por encima. Flavia observaba con la boca abierta ante lo absurdo de su ascenso. Reuben, más acostumbrado a las inusuales habilidades de Alaric, simplemente suspiró y le dijo en voz baja a Flavia. No te preocupes por él, todos somos relativamente normales. Él es solo un caso aparte. Observaron cómo Alaric llegaba a la plataforma, agarraba la palanca que sobresalía, la tiraba firmemente hacia afuera, la giraba 90 grados con un clic metálico y luego la empujaba contra la pared. Bum bush, un sonido profundo y chirriante resonó por toda la basílica, acompañado por un temblor bajo por debajo. Llovía polvo desde arriba. Reuben y Flavia alzaron la vista con los ojos abiertos, mientras una gran sección del techo ornamentado, justo encima del pasillo central, descendía lentamente, dejando al descubierto una plataforma oculta y de aspecto robusto, suspendida a gran altura. Otro mecanismo complejo era visible en esta estructura recién descubierta. Varias gruesas barras metálicas descendían parcialmente del techo, cerca de la plataforma, claramente diseñadas como asideros o puntos de apoyo. Alaric, todavía en la primera plataforma cerca del altar, volvió a sonreír con sorna. «Qué suerte tengo de haber jugado a Assassin's Creed. La hermandad. Bueno, es natural que hicieran estos mecanismos para que un asesino pudiera trepar». Miró las barras y luego el considerable espacio entre su posición actual y la plataforma recién bajada. «Pero yo no soy un asesino». Colocó su pie en el mismo borde de la plataforma, se recompuso por un momento y luego saltó. No fue una escalada ni un columpio, sino un salto puro, desafiando la gravedad, a través del espacio abierto, aterrizando sin esfuerzo y en silencio en el borde de la plataforma central muy por encima del piso de la basílica. Abajo, Flavia miraba hacia arriba, completamente desconcertada. «¿Qué es?», susurró, casi para sí misma. Reuben no respondió verbalmente, pero pensó. ¿Cómo sabe todas estas cosas? Estos lugares, estos mecanismos. Alaric ignoró sus reacciones y caminó con seguridad hacia el mecanismo en la plataforma central. Agarró las manijas, tiró de él con mucho esfuerzo hasta que hizo clic, lo giró con firmeza y luego lo soltó. El mecanismo se replegó bruscamente dentro de su alojamiento con un ruido metálico. Un estruendo más profundo resonó desde abajo. Justo en el centro del suelo de la basílica, las baldosas de piedras movieron y se retrajeron, y un pequeño pedestal de piedra de aspecto futurista se alzó como una bala del suelo. Reuben y Flavia, sobresaltados por la repentina aparición del pedestal y la extraña luz, instintivamente saltaron hacia atrás. «¿Qué demonios?», exclamó Reuben. «¿Qué cosa?». Flavia jadeó, mirando el objeto. Más sonidos de rechinamiento resonaron desde arriba mientras múltiples barras de metal descendían suavemente desde el techo, formando un camino desde la alta plataforma de Alaric hacia el pedestal recién elevado. Alaric sonrió, mirando a sus compañeros. «Tranquilos», gritó, y su voz resonó en el vasto espacio.
Giró y saltó hacia la barra descendente más cercana, usando un solo pie para aterrizar en ella. Aprovechando el impulso, impulsó el pie para lanzarse a la siguiente, y luego a la siguiente, hasta la última. Aterrizó suavemente en el suelo de piedra cerca de Reuben y Flavia, a pocos metros del pedestal brillante. Se acercó, examinando el objeto. Era liso, frío al tacto, y parecía latir con una tenue luz interior. En su superficie plana había una hendidura distintiva, claramente una especie de placa de presión. De repente, un destello casi recorrió el aire. Tanto Reuben como Flavia jadearon levemente al ver que su visión cambiaba, y el mundo adquirió un tono ligeramente distinto. La placa de presión del pedestal ahora brillaba con una luz dorada y brillante, que resaltaba nítidamente contra la piedra circundante. Su visión de águila se había activado automáticamente ante la presencia del artefacto. Alaric sintió que su propia visión cambiaba de forma similar. Se volvió hacia Reuben y Flavia con una sonrisa cómplice en su rostro. «Te espera una sorpresa», dijo crípticamente. Se acercó al pedestal y colocó su mano directamente sobre la placa de presión brillante, dudando solo por un segundo antes de presionar hacia abajo. «Mied». Un agudo repique metálico resonó por toda la basílica, seguido inmediatamente por el sonido de pesados mecanismos invisibles que rechinaban en las profundidades del suelo. Reuben y Flavia miraron a su alrededor con nerviosismo, preguntándose qué habría provocado a Alaric. El suelo bajo sus pies se iluminó repentinamente con tenues líneas de energía azul, trazando complejos patrones sobre la antigua piedra. Un temblor rápido y brusco sacudió el edificio, haciendo que Flavia se tambaleara ligeramente antes de recuperar el equilibrio. Entonces, con un estruendo profundo y potente que les recorrió los huesos, toda la sección del suelo donde se encontraban comenzó a descender suavemente, como un ascensor enorme y silencioso que se hundiera en la tierra. Los muros de la basílica se deslizaron hacia arriba, pasando junto a ellos. «¿Qué pasa?», gritó Flavia, agarrándose al brazo de Reuben para mantener el equilibrio mientras la plataforma continuaba su descenso hacia la oscuridad. Reuben se aferró al borde del pedestal en el centro donde se encontraban, mirando con los ojos abiertos el abismo que se abría abajo. Solo Alaric permaneció en perfecta calma, de pie tranquilamente en el centro del piso descendente, con aspecto imperturbable. Después de lo que parecieron ser un par de segundos, la plataforma disminuyó su velocidad y se detuvo suavemente, nivelándose con un nuevo piso en las profundidades del subsuelo. El área circundante estaba oscura, la única luz provenía del tenue resplandor del pedestal y de fuentes invisibles más adelante. Cuando sus ojos se ajustaron, pudieron distinguir dos estatuas imponentes que flanqueaban un camino hacia adelante, cada figura sosteniendo una lanza, de pie como centinelas silenciosos. Mientras observaban, el suelo cerca de las estatuas comenzó a moverse. La piedra se movió y se reformó, elevándose para crear una elegante escalera doble que descendía hacia la oscuridad. Los intrincados diseños a lo largo de las paredes de la escalera comenzaron a brillar con una luz azul suave y constante, iluminando el camino. Reuben finalmente encontró su voz, mirando la arquitectura imposible que se revelaba ante ellos. «¿Qué demonios está pasando?», balbuceó, volviéndose hacia Alaric. «Alaric, ¿qué es este lugar?». Alaric sonrió con sorna, sus ojos brillando en la tenue luz azul. Miró a Reuben y luego señaló el pasaje subterráneo. «Te lo dije hace años, Reuben, hay muchos secretos ocultos en este mundo». Echó a andar hacia la escalera recién formada. «¿Y este?». «Este es uno de ellos». Reuben y Flavia intercambiaron otra mirada de desconcierto, pero siguieron a Alaric por las escaleras brillantes. La escalera descendía a una gran cámara circular. Al fondo se alzaba una enorme pared de aspecto antiguo, cubierta de complejas incrustaciones geométricas. Círculos dentro de círculos, triángulos intrincados y líneas que latían tenuemente con la misma luz azul que las escaleras. «Seguro que tiene muchos círculos y triángulos», murmuró Alaric y se detuvo frente a la pared, examinando los patrones y trazando uno de los diseños con la mirada. Flavia miró alrededor de la cámara, luego volvió a la pared aparentemente infranqueable. «Entonces, ¿es esto?», preguntó con un deje de decepción en la voz. «¿Un callejón sin salida?». Alaric se giró, con una sonrisa de confianza extendiéndose por su rostro. «En absoluto», alzó la voz ligeramente, dirigiéndose a la pared. 72. Capítulo 85. Ezio Auditore. Saldo actual. 149.470.598 escudos, 40 Baiocchi. Previamente, Flavia miró alrededor de la cámara, luego volvió a la pared aparentemente infranqueable.
Entonces, ¿es esto? Preguntó con un deje de decepción en la voz. ¿Un callejón sin salida? Alaric se giró, con una sonrisa de confianza extendiéndose por su rostro. En absoluto, alzó la voz ligeramente, dirigiéndose a la pared. 72. Ahora, al instante, líneas de luz trazaron los complejos patrones geométricos en la pared, convergiendo e intensificándose en las formas triangulares hasta que un enorme triángulo brillante dominó el centro. Un zumbido bajo llenó la cámara, y con un suave sonido chirriante, toda la pared comenzó a ascender suavemente hacia arriba, revelando un corredor largo y recto más allá. El pasillo en sí estaba construido con el mismo material extraño, casi futurista, y unas tenues líneas de luz recorrían las molduras cerca del suelo, asemejando alguna forma de iluminación avanzada. Alaric no dudó y avanzó hacia el pasillo. Reuben y Flavia lo siguieron, con los ojos abiertos como platos mientras contemplaban la arquitectura imposible. Mientras caminaban, la pared ascendente selló la entrada tras ellos con un suave golpe. Flavia finalmente expresó la pregunta que la atormentaba. Alaric, ¿cómo sabes todo esto? Este lugar, la contraseña. Alaric miró hacia atrás, primero a Flavia, luego a Reuben. Tú también tienes curiosidad. Reuben asintió en silencio, todavía tratando de procesar la realidad de la cámara oculta. La sonrisa de Alaric regresó, ampliándose hasta convertirse en una amplia sonrisa. Sencillo, anunció alegremente. Sé todo esto porque soy guapo. Flavia y Reuben se detuvieron en seco en el pasillo, mirando la espalda de Alaric con expresión de total estupor. Tras un instante de silencio, Reuben dejó escapar un suspiro de exasperación. Flavia se volvió hacia él, desconcertada. ¿Siempre es así? Reuben negó con la cabeza con cansancio. Tiene sus travesuras, suspiró de nuevo y les indicó que siguieran caminando. Vamos. Alcanzaron a Alaric justo cuando llegaba al final del largo pasillo, que se abría a un espacio que desafiaba la comprensión. Era enorme. Imposiblemente enorme. Una caverna colosal se extendía ante ellos, con el techo perdido entre las sombras en la lejanía. Extraños y enormes muros los rodeaban, construidos con el mismo material desconocido que el pasillo, marcados con más líneas y símbolos brillantes. En el centro de este inmenso vacío, aparentemente flotando en un espacio vacío muy por debajo de su nivel actual, se encontraba una plataforma circular. En el centro de esta plataforma latía un orbe de luz dorada brillante, proyectando sombras inquietantes sobre la caverna. No había forma visible de alcanzarla. Flavia jadeó, boquiabierta. Esto es imposible, susurró, abrumada por la magnitud y la naturaleza extraña del lugar. Nada es imposible, respondió Alaric en voz baja, con la mirada fija en el orbe distante. Flavia resopló suavemente ante su trivialidad, pero entonces se quedó sin aliento y abrió los ojos de par en par, presa de una repentina y profunda conmoción. De pie cerca de la plataforma central, bañada por la luz dorada del orbe, se encontraba una figura brillante y translúcida, una silueta blanca reconocible para cualquier asesino italiano. Balbuceó Flavia, señalando con un dedo tembloroso. Ese es, mi antepasado, Ezio Auditore. La silueta blanca de Ezio llevaba el mismo orbe en el medio como si fuera una especie de proyección. Sí, pero es solo una proyección de lo que pasó durante el tiempo que él vino aquí. Alaric explicó y luego sonrió al ver la silueta desaparecer. Un escalofrío le recorrió la espalda a pesar suyo. Se le puso la piel de gallina. Verlo en el juego era una cosa, pero presenciar este lugar, la bóveda, en persona, sintió una oleada de emoción, pero se obligó a mantener la calma. Alaric miró el enorme abismo que los separaba de la plataforma central donde estaba el orbe brillante. Sabía que el camino previsto implicaba una serie de movimientos de parkour, activando cornisas y vigas ocultas, tal como lo había hecho Desmond Miles en el juego. ¿Por qué haría eso? Pensó Alaric con desdén. Cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió, el intrincado patrón rojo del eterno Mangekyō Sharingan brilló dentro de ellos. Vulcano. Levantó una mano, concentrando su voluntad. Un tenue brillo apareció en el aire ante él al acumularse partículas microscópicas de metal. Con una velocidad asombrosa, estas partículas se fusionaron y solidificaron, formando una gruesa y robusta barra de hierro oscuro que se disparó desde el borde de la plataforma donde se encontraban. Se extendió rápidamente por el abismo, anclándose firmemente al borde de la plataforma central. Un puente sólido, aunque algo rudimentario, ahora cruzaba la brecha imposible.
Reuben y Flavia se quedaron mirando, con los ojos muy abiertos, primero el puente imposible que había aparecido de la nada, luego otra vez a Alaric. Alaric sonrió al ver sus expresiones de asombro. Señaló el puente recién formado con un gesto de la cabeza. Vamos. Todavía estupefactos pero confiando ciegamente en Alaric, Reuben y Flavia subieron con cautela al puente de hierro, probando su solidez antes de seguir a Alaric a través del abismo hacia la plataforma central. Cuando subieron a la plataforma, acercándose al orbe brillante, Reuben se tambaleó de repente y se llevó una mano a la cabeza. Uf, ¿qué es eso? Gimió, pálido. Me siento débil. Al terminar de hablar, la espada de Damocles, aún envainada en su cadera, comenzó a vibrar intensamente, emitiendo un zumbido bajo y un brillo dorado que pulsaba al ritmo del orbe que tenían ante ellos. Flavia, sin embargo, parecía menos afectada físicamente pero igualmente asombrada, con la mirada fija en la esfera dorada. Fruto del Eden, susurró, su voz llena de reverencia y un toque de miedo. Reuben la miró fijamente, llevando la mano instintivamente a la empuñadura de su espada vibrante. Ahora estaba receloso, recordando la inquietante influencia que la hoja había ejercido antes de que Alaric la sellara. ¿Manzana de qué? Flavia apartó la vista del artefacto para mirar a Reuben. Un fruto del Eden, explicó en voz baja. Se menciona en los registros, las páginas del códice, que dejó mi antepasado, Ezio Auditore. Se llaman fragmentos del Eden. Artefactos de inmenso poder dejados por aquellos que vinieron antes. Volvió a mirar el orbe. El fruto, se dice que tiene el poder de controlar las mentes humanas, crear poderosas ilusiones, doblegar los pensamientos a la voluntad de quien lo porta, quizás incluso manipular la realidad misma. Algunos creen que influyó en eventos históricos, mitos, como la separación del Mar Rojo o la guerra de Troya. Su expresión se tornó seria. Es un artefacto increíblemente peligroso, Reuben. Muchos grupos lo han buscado durante siglos, incluyendo tanto a los asesinos como a nuestros enemigos, los templarios. Reuben escuchó atentamente, apretando con fuerza la empuñadura de su espada mientras ésta seguía zumbando. Se giró hacia Alaric con expresión preocupada. Alaric, ¿oíste eso? Esa cosa es peligrosa. Mi espada ha estado vibrando como loca desde que subimos a esta platier. Temo que el sello se rompa. La diversión y emoción anteriores de Alaric habían desaparecido y fueron reemplazadas por una seriedad concentrada mientras estudiaba la manzana. No te preocupes, Reuben dijo con calma y voz firme. No permitiré que eso pase. Se acercó un paso más al pedestal que contenía el fruto del Edén. Ahora podía sentirlo, una extraña presión, casi psíquica, que emanaba de la esfera dorada, sondeando su mente, intentando discernir sus pensamientos, sus deseos. Se sentía antigua, poderosa e inteligente de una manera completamente ajena. Interesante, pensó Alaric, resistiéndose a la indagación mental sin esfuerzo. ¿Qué diferencia hay entre esta manzana y la que encontré en Londres? Esta, se siente mucho más potente, más consciente. Extendió una mano hacia el artefacto brillante y. Capítulo 86. Juno saldo actual. 149.470.598 escudos, 40 Bayokchi, previamente, interesante, pensó Alaric, resistiéndose a la indagación mental sin esfuerzo. ¿Qué diferencia hay entre esta manzana y la que encontré en Londres? Esta, se siente mucho más potente, más consciente. Extendió una mano hacia el artefacto brillante y. Ahora, en el momento en que su piel hizo contacto, el mundo se congeló. Reuben y Flavia se detuvieron a mitad de la respiración, el débil resplandor de la cámara dejó de latir, incluso las motas de polvo que flotaban en el aire quedaron completamente quietas. Solo Alaric permaneció impasible, de pie junto a la manzana, que ahora parecía inerte. De repente, una voz resonó dentro de la enorme cámara, resonando en las mismas paredes, pero parecía originarse dentro de la propia cabeza de Alaric. Era antiguo, poderoso y tenía una cualidad metálica, artificial y desconcertante. ¿Quién eres? Alaric sonrió con sorna, imperturbable ante la repentina intrusión y el tiempo congelado. Hola, Juno, respondió con naturalidad, como si saludara a una vieja conocida. Te equivocaste, ¿cómo estás? La voz de Juno respondió al instante, impregnada de frío desdén y un inmenso poder. Devuelve el fruto del Edén a su lugar. No es para ti. Hay alguien en un futuro próximo que debe empuñarlo para proteger este mundo del segundo desastre. Sí, Desmond Miles, lo sé. Alaric hizo un gesto de desdén con la mano hacia el vacío.
Y, convenientemente, cuando eso sucede, te liberas de tu prisión digital. Buen intento. Hubo una pausa, una sensación de sorpresa, casi de indignación, emanaba de la entidad invisible. Tú posees los mismos neurotransmisores que todos los humanos que he observado. ¿Por qué no puedo influirte? ¿Por qué no puedo controlarte? Alaric recogió la manzana. Estaba cálida, vibrando con energía contenida, pero inerte en su agarre ahora que la atención de Juno estaba centrada únicamente en él. La lanzó juguetonamente entre sus manos. Sencillo, respondió, con una sonrisa aún más burlancia. Porque tengo el Mangekyō Sharingan eterno. Se enfrentó a la presencia invisible con sus llameantes ojos rojos. ¿Tú? ¿Crees que eres el único que puede manipular el tiempo y las mentes por aquí? Silencio, un silencio denso y confuso llenó la cámara. Entonces, Juno volvió a hablar, con un tono metálico más afilado, teñido de incredulidad. Ekyo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Eso no significa nada. Devuelve la manzana, ya. Alaric agarró la manzana firmemente con una mano. ¿O qué? Se burló. ¿Vas a salir y detenerme? Muéstrate y enfréntate. Más silencio, Alaric continuó, su voz destilando fingida simpatía. Ah, cierto. Lo olvidé. No puedes, ¿verdad? Estás prisionera. Atrapada. Miró la esfera dorada por última vez. Bueno, fue un placer hablar contigo, Juno. De verdad. Abrió mentalmente la interfaz del sistema. Vender. 225.500.000 escudos 70.46875 libras esterlinas saldo actual. 374.970.598 escudos, 40 Bayokchi 117.17831 libras esterlinas, 705.984 sabía que se sentía diferente, pensó Alaric con satisfacción mientras la manzana se le escapaba de la mano. El precio es casi el doble de lo que me dieron por la de Londres. A medida que la transacción se completaba en su mente, el mundo volvió a ponerse en movimiento como si el tiempo se hubiera reanudado. Al instante, el resplandor dorado del pedestal se desvaneció. Las luces azules de las escaleras y el pasillo parpadearon y se apagaron. Toda la bóveda se sumió en la oscuridad absoluta, acompañada por el sordo rugido de la maquinaria moribunda. Exclamaron Rubén y Flavia simultáneamente, sobresaltados por la repentina oscuridad y el cese de las extrañas energías. Alaric sonrió con sorna en la oscuridad absoluta. Con un movimiento de muñeca y un arrebato de voluntad, una gran y brillante bola de fuego se encendió sobre su cabeza, proyectando una luz naranja parpadeante sobre la plataforma central y disipando la opresiva oscuridad. Bueno, dijo Alaric alegremente, mirando la bóveda, ahora tenuemente iluminada y silenciosa. Fue un evento memorable. Vamos. Confundido y un poco nervioso por el repentino corte de luz, Reuben se giró hacia Flavia a la luz del fuego. ¿Estás bien? Flavia asintió, todavía mirando alrededor de la enorme cámara con los ojos muy abiertos, pero extendió la mano y tomó la mano de Reuben. Sí, respondió ella en voz baja, y un ligero temblor en su voz se transformó en calidez al mirarlo. Sí, mi amor. Alaric, que escuchó claramente el intercambio, sintió una punzada familiar. Maldición, pensó, volviéndose hacia su puente improvisado. ¿Cuándo me toca a mí? Fuera de la Basílica de Santa María en Aracoeli, la noche permanecía engañosamente tranquila, aunque la plaza ya no estaba vacía. Un anillo de unos 50 soldados romanos, alertados por informes previos de un civil nervioso sobre extraños temblores que emanaban del monte Capitolino, habían rodeado la antigua iglesia. Se quedaron inquietos, las linternas proyectaban largas sombras y murmuraban entre ellos. ¿Estás seguro de que ese informe era cierto, Marco? Le preguntó un soldado a su compañero, observando con nerviosismo la oscura fachada de la basílica. ¿Temblando? ¿Esta vieja iglesia? Eso dijo el sargento, respondió Marco, cambiando de postura. Una anciana juró haber visto temblar las estatuas. Probablemente solo estaba viendo cosas, pero órdenes son órdenes. Asegúrense de que nadie esté herido, revisen si hay daños, parece que ya está bastante tranquilo, murmuró otro soldado cerca. Quizás solo fue sus palabras fueron interrumpidas por un estruendo profundo y potente que se originó bajo sus pies. El suelo vibró intensamente, más fuerte que cualquier temblor normal. Piedras sueltas resbalaron por la plaza. Merda.
gritó Marco, tambaleándose ligeramente. Dios debe estar enojado. Otro soldado se santiguó frenéticamente. El estruendo continuó, como un chirrido sordo que pareció sacudir los cimientos de la colina. Duró lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo un minuto antes de amainar, dejando tras sí un silencio desconcertante. Los 50 soldados miraban fijamente la entrada de la basílica, con las armas ahora un poco más apretadas y los ojos muy abiertos por la aprensión. En ese momento, las puertas principales rotas de la basílica se abrieron con un crujido. Alaric emergió primero, parpadeando ante la relativa luminosidad de las linternas de la plaza tras la oscuridad de la bóveda. Reuben y Flavia lo siguieron de cerca. En cuanto Rubén y Flavia vieron el círculo de soldados que rodeaba la plaza, abrieron los ojos de par en par, alarmados. Antes de que ninguno de los soldados pudiera percibir su presencia o reaccionar, Alaric actuó al instante, agarrándolos del brazo y arrastrándolos rápidamente hacia las profundas sombras junto a la entrada de la basílica, ocultos a la vista inmediata. Alaric los apretó contra la fría pared de piedra, con una sonrisa de satisfacción volviendo a su rostro. Miró a Flavia. ¿Qué tal se te da correr? Flavia, todavía procesando la cámara subterránea y la repentina aparición de soldados, parpadeó pero respondió rápidamente. Estoy segura. Alaric asintió y miró a Reuben. De acuerdo. A la cuenta de 3, lanza todas las bombas de humo que tengas hacia los grupos más grandes. Busca la máxima cobertura, y no matemos a nadie. Reuben asintió, buscando en las bolsas de su cinturón. Revisó rápidamente sus provisiones. Había de sobra. 3, susurró Alaric, mirando alrededor de la esquina. 2, los soldados empezaron a murmurar de nuevo, señalando hacia las puertas entreabiertas. Ahora. Mientras Alaric salía disparado de entre las sombras, Reuben desató su arsenal. No una ni dos, sino 20 pequeñas y potentes bombas de humo salieron disparadas de sus manos en rápida sucesión, describiendo arcos en el aire y aterrizando estratégicamente entre los soldados agrupados alrededor de la plaza. ¡Puf! Siseo. ¡Puf! Al instante, estallaron densas nubes de humo acre, envolviendo a los soldados. Toses y silbidos llenaron el aire, junto con gritos confusos y el traqueteo del equipo. ¡Vamos! 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 Urgió Alaric, corriendo ya por la plaza, arrastrando a Flavia con él mientras Reuben los seguía de cerca. Se adentraron en la parte más densa de la nube de humo. Los soldados tropezaban a ciegas, asfixiándose, incapaces de ver ni organizarse. Alaric los guió sin esfuerzo a través del caos. Flavia, fiel a su entrenamiento de asesina, se movía casi en silencio a pesar de la urgencia. Sus pasos eran ligeros sobre los adoquines. Reuben se mantuvo junto a ellos, sus sentidos agudizados le ayudaban a evitar colisiones en el humo. Surgieron del humo al otro lado de la plaza y no dejaron de correr, esquivando calles y callejones, poniendo la mayor distancia posible entre ellos y la basílica. Corrieron durante varios minutos hasta que los gritos y la confusión detrás de ellos se desvanecieron en los sonidos generales de la noche romana. Finalmente, en una calle lateral desierta a varias cuadras de distancia, Alaric aminoró la marcha. Él y Reuben apenas estaban sin aliento. Flavia, sin embargo, se apoyaba contra una pared, jadeando con dificultad, intentando recuperar el aliento. Alaric esperó pacientemente a que recuperara la compostura. Una vez que su respiración se estabilizó un poco, habló. Bien entonces. Busquemos una posada por ahora, sugirió con calma. Podemos hablarlo y decidir los próximos pasos mientras comemos. Reuben dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Finalmente, capítulo 87. Extrasaldo actual. 374.970.598 escudos, 40 bayokchi. Encontrar una posada a esa hora tan tardía costó algo de esfuerzo, pero el aparentemente interminable suministro de dinero de Alaric allanó el camino. Consiguieron habitaciones en un hostal que no era tan lujoso como el albergo de Yorso, pero aún así respetablemente cómodo. El cansado posadero, despertado de su sueño, se disculpó porque las cocinas estaban cerradas, pero amablemente ofreció asarles un sencillo pollo y subirlo con un poco de pan y vino. Pronto, los tres estaban sentados alrededor de una pequeña mesa en la habitación alquilada de Alaric, el aroma a pollo asado llenaba el aire. Comieron en relativo silencio durante unos minutos mientras los acontecimientos de la noche aún estaban calando en las cabezas de Reuben y Flavia, aunque esta última fue la más sorprendida. Alaric, que estaba desmenuzando un muslo de pollo, miró a Flavia, quien comía con intensidad y estaba visiblemente agotada.
Se dio cuenta de que no le prestaba a Reuben la misma atención que en el desayuno, y una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Alaric. Veo que ya no le das todo lo que puedes a Reuben, comentó con indiferencia. Flavia suspiró, deteniéndose a medio masticar. Tragó saliva y luego tomó un sorbo de vino. Estoy demasiado cansada para estas cosas ahora, admitió con cansancio. ¿Y esa carrera, madre mía? No era la primera vez que tenía que correr, miró a Alaric, pero sí la primera vez que corría tan rápido, durante tanto tiempo. Es difícil seguirles el ritmo. Alaric rió entre dientes. Bueno, eso significa que necesitas entrenar más. Reuben continuó comiendo su pollo como si no hubiera un mañana, aparentemente ajeno a todo. Flavia soltó una risita a cambio. Quizás, o quizás ustedes dos tienen algún método secreto para fortalecer sus cuerpos. Su pregunta hizo que Reuben detuviera su comida por solo una fracción de segundo antes de reanudarla, tal vez demasiado rápido. Flavia no pareció darse cuenta, y continuó pensativa. Quiero decir, he entrenado con mi mentor, con mucha gente hábil en la hermandad, pero aún no he visto a nadie que posea las habilidades que ambos demostraron esta noche. Especialmente tú, miró directamente a Alaric, Jonathan. Alaric y Reuben arquearon las cejas al mismo tiempo al oír que ella lo llamaba. Sonaba peculiar, casi formal, pero aún así resultaba extraño viniendo de ella. Por favor, no me llames así, rió Alaric, incómodo, sacudiendo ligeramente la cabeza. Se siente raro. Flavia arqueó una ceja inquisitiva. ¿Por qué? Es parte de tu nombre, ¿no? Alaric rió de nuevo, pero fue Reuben quien respondió, tragando un gran bocado de pollo. Bueno, tenemos un amigo llamado Jonathan. Es el mayordomo de la mansión Kenway en Bristol. También es un asesino, como tú. Cortó el último trozo de pollo del plato. Por eso me suena raro oírte decirlo. Los ojos de Flavia se abrieron ligeramente con interés. ¿Ah? ¿Otro asesino llamado Jonathan? ¿En Bristol? ¿Puedo saber más sobre este individuo? ¿Pero no soy un asesino? Alaric parpadeó. ¿Acaso lo parezco? Reuben se encogió de hombros. Bueno, es un poco mayor que nosotros. Un tipo severo de Swansea. De hecho, intentó matar a Alaric la primera vez que se conocieron. ¿Un galés? Flavia pareció sorprendida. ¿Y trató de matar a Alaric? Reuben asintió. Bueno, lo intentó. Confundió a Alaric con un templario de alto rango. Alaric rió suavemente al recordarlo mientras tomaba un sorbo de vino. Flavia procesó esto y luego preguntó sin rodeos. Entonces, ¿Alaric lo mató? Reuben pareció desconcertado. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿No me oíste decir que ahora es nuestro amigo? Sirve a la familia Kenway. Así que no, Alaric no lo mató. Jonathan decidió seguirlo después de que todos fuéramos testigos de la cantidad de cadáveres que Alaric dejó en la finca Colston, en Bristol, hace unos meses. Flavia se inclinó ligeramente hacia adelante, con curiosidad a pesar del cansancio. ¿Ah? ¿De cuántos cuerpos estamos hablando? La verdad es que no me paré a contar, respondió Alaric mientras dejaba su copa de vino con naturalidad. ¿200? Más o menos. Los ojos de Flavia se abrieron significativamente esta vez, pero después de un momento, considerando las hazañas imposibles que había visto a Alaric realizar hacía apenas unas horas, el salto inhumano, la masacre sin esfuerzo en la fragata, la hechicería con las armas flotantes, irrumpir en la bóveda, se encontró aceptándolo mientras asentía con la cabeza en respuesta. Después de este lugar, dijo ella, cambiando de tema, debo regresar a mi ciudad natal. Deberían visitarla. Reuben miró a Alaric expectante. El rubio se encogió de hombros. Bueno, eso ya formaba parte de nuestro plan, la verdad. Flavia miró a Reuben con una ceja enarcada. ¿No lo mencionaste? Reuben se sonrojó levemente. No siempre sé exactamente cuáles son sus planes, murmuró. Alaric sacó su paquete de puros y se dio cuenta de que ahora solo quedaban 7. Reuben y yo iremos a Monteriggioni después de descansar esta noche, aclaró, poniéndose un puro entre los labios. Planeo hacer turismo. Flavia lo miró con escepticismo. Haciendo turismo. ¿Verdad? Alaric encendió el puro con el dedo, dando una calada larga y lenta antes de responder, con el humo saliendo de sus labios. En serio, solo quiero visitar la antigua Villa Auditore. Quizás ver dónde se retiró Ezio Auditore, si lo encuentro. Eso es todo. Flavia lo miró fijamente un buen rato, quizá intentando calibrar su sinceridad. Finalmente, asintió lentamente.
Bueno, la tumba de mi antepasado Ezio está en nuestra villa de Monteriggioni, y Monteriggioni también es mi destino, así que, parece que viajamos juntos de nuevo. Sí, asintió Alaric después de otra calada. Ahora empujó la silla hacia atrás y se levantó, estirándose un poco. Iré a pagarle la comida al posadero, le dejaré una buena propina y confirmaré las habitaciones. Empezó a caminar hacia la puerta, deteniéndose para mirar atrás con una sonrisa burlancia. Me aseguraré de que mi habitación esté lejos de la tuya, Flavia empezó a preguntar. ¿Qué me dices? Pero se detuvo bruscamente al comprender la insinuación. Abrió los ojos de par en par y un profundo rubor se extendió por su rostro mientras miraba rápidamente su plato y luego miró tímidamente a Reuben, quien se sonrojaba con la misma intensidad. Reuben suspiró mientras Alaric salía de la habitación riéndose. Maldita sea esa rubia, 14 escudos, 70 escudos. Saldo actual. 374.970.583 escudos, 70 Baiocchi. Capítulo 88. Shinji. Saldo actual. 374.970.583 escudos, 70 Baiocchi. De noche, ¿qué demonios? Murmuró el capitán Holgate, removiendo los restos de cerveza en su jarra mientras miraba con tristeza a su tripulación, que estaba dispersa por la ruidosa taberna romana que prácticamente habían tomado por asalto. Han pasado 5 malditos días desde que atracamos en esta ciudad, esos mocosos se están tomando su tiempo. Su primer oficial se acercó a él y se inclinó, en voz baja. Capitán, con el debido respeto, creo que nos hemos quedado más tiempo del debido y... Asintió sutilmente con la cabeza hacia la entrada de la taberna. Holgate ni siquiera necesitaba mirar. Había sentido las miradas sobre ellos durante el último día, soldados romanos, intentando parecer despreocupados, pero claramente vigilando al gran grupo de marineros armados que ocupaban la taberna. No causaban problemas, en absoluto, pero su presencia era evidente. Sí, nuestros hombres también han estado inquietos desde ayer, respondió Holgate con brusquedad, volviéndose por fin hacia su compañero. Qué lástima que tengamos que esperar. Ojalá ese mocoso de Alaric no hubiera tardado tanto. ¿Cuánto tiempo no tardó? La voz familiar y despreocupada cortó el ruido de la taberna. Holgate abrió mucho los ojos y giró la cabeza bruscamente. Allí, apoyado con indiferencia en el marco de la puerta, estaba Alaric, con aspecto despreocupado. Tras él, entraron Reuben y Flavia, observando la taberna. ¿Por qué tardaste tanto, muchacho? Preguntó Holgate mientras Alaric se dirigía a su mesa, seguido de Reuben y Flavia. El rubio se sentó en el banco frente a Holgate. Bueno, los carruajes no son precisamente el medio de transporte más rápido, ¿verdad, capitán? Respondió con suavidad, sacando uno de sus puros premium y encendiéndolo con el toque habitual de su dedo. Dio una calada tranquilamente y sonrió. ¿Me invita a una copa? Holgate dejó caer su jarra de golpe. Me haces esperar a mí y a cientos de hombres en esta ciudad durante 5 días, atrayendo atención no deseada, y tienes el descaro de pedirme una bebida gratis. A mí. Alaric, con indiferencia, exhaló un aro de humo y asintió con calma. Sí, Holgate percibió el intenso aroma a madera del humo del cigarro y abrió los ojos ligeramente, sorprendido, olía a caro. Pero, recordando el descaro de la rubia, frunció el ceño. Reuben y Flavia se sentaron junto a Alaric. Maldito mocoso, gruñó Holgate. Tienes más dinero que yo. Y en eso estoy de acuerdo, añadió Reuben en voz baja, ganándose una ceja levantada y una risita de Alaric. De todos modos, dijo Alaric, cambiando de tema, ¿cuándo estás listo para zarpar? Holgate se llenó de exasperación. La Providencia estaba lista para zarpar hace 4 días. Totalmente reparada, abastecida y con la tripulación descansada. Alaric hizo una pausa, tomándose su tiempo para dar otra calada a su cigarro. ¿La Providencia, así se llama el galeón? Holgate pareció genuinamente ofendido. La abordaste. Navegaste en ella durante semanas. Luchaste contra piratas por ella. Y ni siquiera supiste su nombre. Se desplomó contra el banco, gruñendo. ¡Qué malditos mocosos de hoy en día! Alaric sonrió con sorna. Vamos, capitán Barba Blanca, no esté triste. Señaló con un gesto expansivo la taberna, en dirección a la tripulación de Holgate, que ahora observaba el intercambio con interés. Que sus hombres pidan lo que quieran. Bebidas, comida, lo que la cocina pueda preparar. Yo invito. Un silencio invadió las mesas cercanas, y luego los murmullos se extendieron por la taberna. Holgate miró a Alaric con los ojos abiertos de nuevo.
Mocoso, más te vale no faltar a tu palabra. Son cientos de marineros sedientos. Alaric miró a su alrededor, a los rostros expectantes que lo observaban. ¿Y bien? Gritó. ¿Qué esperan? Sí. La taberna estalló en vítores. Los marineros se pusieron de pie de un salto, haciendo señas al tabernero, abrumada, y pidiendo cerveza, vino y comida a gritos. Alaric se inclinó hacia el posadero, frenético. Oye, dijo con calma en medio del bullicio. No te preocupes por el precio. Sírveles lo que quieran. Te daré una propina generosa por las molestias. Sigue así. Los ojos del tabernero prácticamente brillaron, y de repente pareció moverse con una velocidad cómica, recibiendo órdenes de izquierda a derecha. Flavia, sentada junto a Reuben en medio de la repentina celebración, se acercó a él. ¿Es siempre así? No, respondió Reuben con sinceridad. Es la primera vez. 348 escudos, 77 barcos saldo actual. 374.970.234 escudos, 93 bayokchi convertido a libras, esto es 100 no más. Alaric sonrió divertido al ver a los marineros de la Providencia tropezar y arrastrarse por la pasarela. Técnicamente aún era medianoche, apenas pasada la hora en que regresaron del fiasco de la basílica, pero el capitán Holgate, probablemente aún animado por la juerga de la noche anterior y ansioso por cumplir con su lucrativo contrato, estaba de humor para zarpar de inmediato. Sin embargo, la tripulación parecía poco entusiasmada. Muchos de ellos claramente estaban recuperándose de la resaca del generoso obsequio que Alaric les había dado horas antes. El propio Alaric se encontraba cómodamente sentado en la cofa del galeón, disfrutando de la brisa fresca y la tranquilidad de estar en la cubierta. Recorrió distraídamente los artículos presentados en la sección comprar de la interfaz del sistema, mirando ocasionalmente la cubierta inferior. Como Alaric prácticamente había alquilado todo el barco para el viaje, había muchos camarotes vacíos. Eso significa que puedo estar lo más lejos posible de la habitación de Reuben y Flavia. Podía sentir a Reuben abajo, en la cubierta principal, cerca de la barandilla. Al mirar hacia abajo, vio a su amigo acariciando suavemente la espalda de Flavia, quien estaba inclinada sobre la borda, con un aspecto claramente verde alrededor de las agallas. Sí, está borracha. Alaric rió suavemente ante la escena doméstica antes de volver a centrarse en la interfaz del sistema. Gafas de Naruto. Estas gafas simbolizan la esperanza y el deseo de convertirse en un ninja, lo que refleja la determinación de Naruto de ganar reconocimiento y aceptación de la aldea. 4 escudos. Gafas de sol de Shino. Unas gafas de sol redondas que alguna vez usó Shiro Aburame. 4 escudos. Gama-chan, la billetera de Naruto Uzumaki. Alaric siguió navegando, sintiéndose como si estuviera navegando por Amazon o eBay. La mayoría de los artículos eran triviales o especializados, pero finalmente encontró una categoría que despertó su interés. Vida útil del clan Otsutsuki, pura, otorga un aumento del 10,000% en la vida útil del usuario. Su apariencia física dejará de envejecer a los 25 años. Puede transmitirse a la descendencia, pero se diluirá en un 10% si la línea de sangre es mixta. 4,000,000 de escudos. Vida útil del clan Otsutsuki, mixta, otorga un aumento del 1000% en la vida útil del usuario. Su apariencia física dejará de envejecer a los 40 años. Puede transmitirse a la descendencia, pero se reducirá en un 10% si la línea de sangre es mixta. 1.000.000 de escudos. Vida útil del clan Uzumaki, pura, otorga un 500% de aumento en la vida útil del usuario. Su apariencia física dejará de envejecer a los 50 años. Puede transmitirse a la descendencia, pero se diluirá en un 10% si hay mestizaje. 800,000 escudos. Vida útil del clan Uzumaki, mixta, otorga un 200% de aumento en la vida útil del usuario. Su apariencia física dejará de envejecer a los 70 años. Puede transmitirse a la descendencia, pero se reducirá en un 10% si la línea de sangre es mixta. 300,000 escudos. Vida útil del clan Senju, pura, otorga un 250% de aumento en la vida útil del usuario. Su apariencia física dejará de envejecer a los 60 años. Puede transmitirse a la descendencia, pero se diluirá en un 10% si se mezclan linajes. 400,000 escudos. Vida útil del clan Senju, mixta, otorga un aumento del 100% en la vida útil del usuario. Su apariencia física dejará de envejecer a los 80 años.
Puede transmitirse a la descendencia, pero se reducirá en un 10% si la línea de sangre es mixta. 100,000 escudos. ¡Guau! Murmuró Alaric, genuinamente sorprendido por las opciones. Analizó los artículos, concentrándose en las descripciones. Interesante, para que puedan transmitirse a mis futuros hijos y así sucesivamente. Hizo una pausa, sacando el último cigarro de su cajetilla. Arrugó la cajetilla vacía y la arrojó por la borda al agua antes de encender el cigarro con el dedo y llevárselo a los labios. Ahora que lo pienso, soy básicamente inmortal gracias al modo sabio Fénix, pensó, mirando las estrellas que eran visibles en el cielo mientras daba una larga calada. Si algún día voy a casarme con alguien, sentar cabeza, no puedo permitir que se muera después de una vida normal. Dio otra calada, pensativo. Pero no hay opciones para transmitir mi tipo de inmortalidad a través del sistema. Frunció el ceño ligeramente. Bueno, aparte de convertirme en jasinista o usar la técnica de miedo al rencor terrestre de Kakuzu, no, eso es demasiado escalofriante e implica sacrificar a otros. No es mi estilo. Observó pensativo la entrada de vida útil del clan Otsutsuki, pura. Aumento del 10.000%, detiene el envejecimiento a los 25, heredable, incluso si se diluye. Dio una última calada al cigarro, dejando que el humo se dispersara con la brisa. Lo tendré en cuenta por ahora. Nunca se sabe y... Cerró la interfaz del sistema, contento simplemente con observar las estrellas mientras la Providencia finalmente se alejaba de los muelles, en dirección al norte, hacia Florencia. Cerró la interfaz del sistema, contento simplemente con observar las estrellas mientras la Providencia finalmente se alejaba de los muelles, en dirección al norte, hacia Florencia. Y cuando termine de viajar, aumentaré mi posición política y apuntaré a la dominación mundial. Y pensó Alaric y luego se rió de sí mismo. ¿Es una broma y yo soy y yo? Este es solo un capítulo donde Alaric muestra un poco su poder. Jeje. Capítulo 89. Nekadar Wazel Virgen Imbar. Saldo actual. 374.970.234 escudos, 93 Bayokchi. Un día pasó rápidamente mientras la Providencia atravesaba el mar Tirreno. A Alaric le pareció ligeramente divertido que el capitán Olgate, a pesar de que probablemente estaba completamente borracho cuando dejaron Civitavecchia, les hubiera ordenado zarpar inmediatamente hacia Livorno. La dedicación de este hombre a un contrato, especialmente a uno que pagaba 5.000 libras, fue impresionante. Ya era de mañana y el galeón se encontraba envuelto en una densa niebla, en algún lugar de las aguas entre las islas de Bastia y Pianosa, islas cercanas a Livorno y Florencia. Iban a buen ritmo, ya a más de la mitad del camino hacia su siguiente parada importante. La visibilidad era mala, lo que reducía el mundo a una burbuja gris y húmeda alrededor de la nave. El timonel agarró firmemente el timón, mirando atentamente hacia la niebla, pero Alaric notó que manejaba el barco con una tranquila confianza nacida de la experiencia, probablemente perfeccionada bajo el mando exigente de Olgate, y tal vez incluso de Old Avery. Alaric se apoyó en la barandilla cerca del timón y el capitán Olgate estaba de pie junto a él, ambos hombres mirando fijamente la niebla que tenían delante. Ahora que lo pienso, empezó Alaric conversando, rompiendo el silencio, tu antiguo capitán era famoso. Giró ligeramente la cabeza hacia Olgate. ¿Dónde se escondió un hombre así, cuando el mundo lo perseguía? ¿Ocultarme? Olgate arqueó una ceja gruesa, con la mirada fija en la niebla. Soltó un gruñido breve. No puedo decírtelo, muchacho. Hice una promesa con mi viejo capitán. Hay cosas que permanecen enterradas. Alaric rió suavemente. Vamos, capitán. No es que vaya a irme corriendo a revelar su ubicación al almirantazgo. Se inclinó aún más sobre la barandilla, observando cómo la tripulación empezaba a cortar la vela con destreza, reduciendo la velocidad del barco en la escasa visibilidad. Solo tengo curiosidad. Siempre me interesa conocer a figuras legendarias, ¿sabe? Olgate se giró levemente, mirando a Alaric con escepticismo antes de reírse entre dientes. No te sentará bien, chico, le aconsejó, apoyando una mano pesada en la barandilla húmeda. Confía en un viejo lobo de mar. Rara vez le sienta bien a alguien conocer a sus ídolos. Rara vez están a la altura de la leyenda. ¿Quién dijo que es mi ídolo? Replicó Alaric, volviéndose de lleno hacia Olgate. Metió la mano en el bolsillo con indiferencia, rozando con los dedos el espacio vacío donde solía estar su paquete de puros. Accediendo mentalmente al sistema, pensó. Cigarro premium. Cigarro premium, 1 escudo. 2x, igual menos 2 escudos. Saldo actual.
374.970.232 escudos, 93. Bayokchi retiró la mano, que ahora sostenía 2 paquetes de puros negros, idénticos y elegantes. Extendió uno hacia Oldgate. Dije que solo quería conocerlo. Quizás, ¿puedo sobornarte con esto? Oldgate miró el paquete ofrecido y arqueó las cejas. ¿Es este, el mismo tipo de puro que fumabas en la taberna? ¿Dónde demonios lo compraste? Alaric se rió entre dientes. Intercambiemos información, capitán. ¿La ubicación de una fuente? Oldgate miró a Alaric, luego el paquete de cigarros, con una mezcla de sospecha y tentación reflejada en su rostro. ¿Estás jugando con mi lealtad hacia mi capitán, eh? Refunfuñó, pero extendió la mano y tomó el paquete que le ofrecía. Lo guardó con seguridad en su abrigo. Suspiró y luego bajó la voz considerablemente. Libertalia, lo último que supe es que estaba construyendo un refugio allí. Los ojos de Alaric se abrieron ligeramente al reconocerlo. Libertalia, así que está en Madagascar. Eso está lejos, pensó, asintiendo lentamente al darse cuenta. Tiene sentido que el rey de los piratas se esconda allí. De acuerdo, te lo dije, insistió Oldgate, abriendo el paquete de puros que le habían dado. Dile, amigo. ¿De dónde sacaste estos puros, eh? Sacó uno y lo olió con aprecio. Los hice yo mismo, respondió Alaric simplemente, volviéndose para mirar fijamente la niebla y con una leve sonrisa en sus labios. Oldgate dejó de manipular el cigarro y miró a Alaric con la mirada perdida. Tú mismo lo hiciste. Balbuceó. ¿Me estás tomando el pelo? Miró el cigarro en su mano y luego la postura relajada de Alaric. ¿Me estás diciendo que eres un luchador feroz, que saltas de un barco a otro, que haces, lo que sea que fuese esa hechicería, y que eres un maestro artesano de cigarros finos? Negó con la cabeza, incrédulo. Caray, sí, de verdad, confirmó Alaric asintiendo, sacando el paquete que le quedaba y eligiendo un cigarro. Rió entre dientes al ver la expresión de Oldgate antes de llevarse el cigarro a los labios y encender la punta sin esfuerzo con el dedo índice. Oye, no miento. Oldgate observó la exhibición casual de manipulación del fuego, y luego cómo Alaric dio una calada profunda y satisfactoria al puro. ¿Acabas de encender eso, con el dedo desnudo? Sí, respondió Alaric con indiferencia alrededor del cigarro. Oldgate negó lentamente con la cabeza, sacando su propio pedernal y acero. Bien, murmuró, encendiendo una chispa. Ya no me molesta esta brujería, encendió su propio cigarro, le dio una calada y suspiró, apreciando su sabor. Maldición, este es el mejor hasta ahora. Justo cuando Oldgate se relajaba, Alaric, que fumaba tranquilamente, se puso rígido de repente. Su cabeza giró bruscamente hacia una dirección específica, lejos de la proa de babor, y entrecerró ligeramente los ojos mientras observaba la densa niebla. Oldgate notó el cambio repentino en el comportamiento de Alaric y arqueó una ceja. ¿Qué? Alaric dio otra calada lenta a su cigarro, exhalando pensativo antes de responder, con un brillo peligroso en sus ojos. ¿Tenemos compañía? Unas siluetas comenzaron a tomar forma entre la espesa niebla mientras 2 elegantes barcos de vela latina emergían silenciosamente. Se acercaban rápidamente, aprovechando la niebla para acercarse sin ser detectados. Muchachos, alisten las velas. La voz de Oldgate resuena entonces hacia todo el galeón. Pero no aflojen el paso todavía. Ese barco, no es un bergantín, pero tampoco es una goleta, murmuró Alaric mientras observaba el diseño único. Sí, es un Shebek, confirmó Oldgate entrecerrando los ojos. Rápido y maniobrable, el favorito de los corsarios en estas aguas. Son de la esfera otomana, sin duda. ¿El Imperio Otomano, eh? Murmuró Alaric mientras observaba cómo la nave líder se acercaba. En ese momento, Rubén y Flavia emergieron de la escotilla que conducía a la cubierta inferior, atraídos por la enorme voz del capitán. ¿Qué pasó? Gritó Reuben, pero mientras seguía la mirada de Alaric y Oldgate, vio los 2 barcos acercándose a través de la niebla que se disipaba, y entrecerró los ojos con cautela. Oldgate caminó hacia la barandilla de babor mientras Alaric lo seguía perezosamente. Reuben y Flavia se unieron a ellos momentos después, observando cómo el Shebek, que iba en cabeza, maniobraba hábilmente junto a la Providencia. La tripulación del galeón, alertada por los vigías y las silenciosas órdenes de los oficiales, se armó sutilmente, manteniendo los mosquetes y las pistolas bajos detrás de las barandillas, mientras que los artilleros debajo de la cubierta preparaban sus cañones. Un hombre apareció en la barandilla del Shebek que iba en cabeza.
Vestía una túnica verde suntuosamente, un turbante adornaba su cabeza y sus dedos brillaban con anillos. Parecía tener unos 40 años, con un aire seguro, casi arrogante. Alzó la vista hacia el enorme galeón que se alzaba sobre su embarcación. No hay vuelta atrás en el tiempo. Gritó, y su voz se escuchó claramente a través del estrecho espacio entre las aguas. Simplemente voy a hacer que el Imperio Otomano hable turco. Investigué un poco y tenían muchos idiomas. Solo estoy haciendo esto para simplificar la escritura. Olgate permaneció en silencio, con el rostro indescifrable. Cruzó los brazos mientras evaluaba la situación mientras la tripulación esperaba su orden. Alaric rió suavemente a su lado. No entiendes nada de lo que dijo, ¿verdad, capitán? Cállate, muchacho, gruñó Olgate en voz baja, sin apartar la vista del capitán Shebek. Tú tampoco lo entiendes. No, lo entiendo, sonrió Alaric con suficiencia. Dijo que tenemos un barco precioso. Olgate abrió un poco los ojos y miró sorprendido a Alaric. ¿Tú también hablas su idioma? Siento cierta hostilidad por parte de ellos, no solo están admirando la nave, pensó Alaric, mientras sus sentidos captaban la sutil tensión y preparación de las tripulaciones de Shebek. Hablo muchos idiomas, respondió evasivamente a Olgate, pero con la mirada fija en el capitán otomano. Ahora, me haré el favor de traducir. ¿Cómo quiere responder? Olgate miró fijamente al capitán otomano un momento más, con los ojos entrecerrados. No, dijo finalmente en voz baja y dura. No necesito traductor para esto. Reconozco a un pirata cuando lo veo, sin importar la bandera. Sin decir otra palabra, Olgate sacó su pesada pistola de su cinturón, apuntó y disparó. Estallido. Capítulo 90. Si muero hoy, muero luchando. Saldo actual. 374.970.232 escudos, 93 Bayokchi. Previamente, Olgate abrió un poco los ojos y miró sorprendido a Alaric. ¿Tú también hablas su idioma? Siento cierta hostilidad por parte de ellos, no solo están admirando la nave, pensó Alaric, mientras sus sentidos captaban la sutil tensión y preparación de las tripulaciones de Shebek. Hablo muchos idiomas, respondió evasivamente a Olgate, pero con la mirada fija en el capitán otomano. Ahora, me haré el favor de traducir. ¿Cómo quiere responder? Olgate miró fijamente al capitán otomano un momento más, con los ojos entrecerrados. No, dijo finalmente en voz baja y dura. No necesito traductor para esto. Reconozco a un pirata cuando lo veo, sin importar la bandera. Sin decir otra palabra, Olgate sacó su pesada pistola de su cinturón, apuntó y disparó. Estallido. Ahora, el disparo resonó sordamente en el aire húmedo y brumoso. Tienes mala puntería, Barba Blanca, murmuró Alaric secamente, viendo cómo la pelota golpeaba al capitán otomano en lo alto del hombro, haciéndolo tambalearse hacia atrás con un grito de dolor y sorpresa. ¿Qué? Karetsin. Maldita sea. Fuego. Rugió Olgate mientras toda pretensión se desvanecía. Al instante, los cañones ocultos a babor del galeón estallaron con un estruendo atronador. Pesadas balas de cañón impactaron contra el costado del Shebek que iba en cabeza a corta distancia, astillando madera y levantando columnas de humo y agua de mar. El caos se desató en ambos barcos. Ganchos. Arrojen los ganchos. Abordadla inmediatamente. Gritó uno de los oficiales del Olgate. Disparen a los que están en las vergas. Los ganchos de agarre volaron por el aire, mordiendo la barandilla del Shebek mientras los piratas que estaban desenredando las cuerdas de las velas fueron asesinados a tiros. Los marineros del Olgate, profiriendo gritos feroces, inmediatamente comenzaron a cruzar la brecha y a caer sobre la cubierta del barco más pequeño. Los ojos de Rubén se iluminaron con pasión por la batalla y una sonrisa se dibujó en su rostro. Desenvainó la espada de Damocles y su daga de inmediato. ¡Vamos! Gritó, corriendo hacia la barandilla. Saltó limpiamente por encima, aterrizando de pie directamente sobre la cabeza de un sorprendido pirata otomano que estaba abajo, dejándolo inconsciente al instante. «Mátenlos a todos», gritó Olgate desde la cubierta del galeón, y añadió rápidamente. «Excepto al capitán. Lo quiero vivo». Justo cuando el primer Shebek estaba completamente comprometido, el segundo maniobró hábilmente a su lado, creando efectivamente un espacio de cubierta combinado más grande y permitiendo que los refuerzos llegaran al barco asediado, en un intento de superar en número a los abordadores de Olgate. «Gurararara», rió Olgate al ver los refuerzos enemigos. «Más diversión para todos».
Sin dudarlo, el capitán gigante dio un salto y se estrelló contra la cubierta del Chevette como una bala de cañón, haciendo volar a varios piratas. Flavia, con sus espadas ocultas extendidas, siguió el ejemplo con un salto ágil hacia un pirata cerca de Reuben con un asesinato aéreo, alojando su espada oculta en el cuello del pirata. La lucha se convirtió en una feroz refriega en las cubiertas abarrotadas de los dos Chevettes. Reuben, libre de la volátil influencia de la espada, pero aún con su poder, finalmente disfrutó del combate mientras su espada y daga se desvanecían al abatir a sus oponentes con una eficacia letal. Flavia se movía como una sombra, sus espadas y dagas ocultas encontraban huecos en las armaduras y las defensas, sus cuchillos arrojadizos golpeaban objetivos distantes con precisión letal. De vez en cuando miraba hacia Reuben, con una expresión de asombro cruzando su rostro mientras presenciaba de primera mano su poder y velocidad. Gurararara. Olgate era una fuerza de la naturaleza, rugía de risa mientras usaba su gran tamaño y fuerza, agarrando piratas y arrojándolos físicamente contra sus camaradas o por la borda, mientras su pistola ladraba de vez en cuando. Estallido. De repente, Olgate gritó, tambaleándose hacia atrás. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, al mirarse el pecho, donde una mancha oscura se extendía rápidamente. Un afortunado disparo de pistola del segundo Chevette había dado en el blanco. Capitán. Reuben lo vio suceder mientras sus ojos se abrían de par en par, alarmado. Olvidándose de todo lo demás, se lanzó hacia Olgate, con la espada de Damocles destellando de izquierda a derecha, abriendo un camino a través del enemigo con una fuerza brutal y concentrada. Flavia, preguntándose por la repentina urgencia de Reuben, vio a Olgate agarrándose el pecho y jadeó, abriéndose paso inmediatamente hacia ellos también. Olgate, sin embargo, simplemente sonrió ferozmente a pesar del dolor, mientras la sangre goteaba de sus labios. Gurararara. Rugió desafiante. Si muero hoy, muero luchando. Se lanzó de nuevo a la refriega, blandiendo su alfanje salvajemente, pero sus movimientos eran notablemente más lentos, perezosos. Había demasiados enemigos presionando. Reuben apretó los dientes, intentando desesperadamente alcanzar al capitán, abatiendo pirata tras pirata. Vio a otro pirata en el segundo Chevette levantar una pistola, apuntando con cuidado directamente a la cabeza de Olgate. Maldita sea. Estallido. El tiempo pareció deformarse. Reuben y Flavia observaron horrorizados cómo la bala principal volaba por el hueco, directa a la sien del desprevenido Olgate, y se detuvo. Quedaba suspendida en el aire, a menos de 2 centímetros del ojo de asombro de Olgate. El capitán contempló la bala congelada y luego miró lentamente hacia la barandilla del galeón. No puedes morir todavía, Barba Blanca. Alaric sonrió mientras permanecía perezosamente de pie en la barandilla de la Providencia, con su eterno Mangetio Sharingan ardiendo en rojo. Con un salto sin esfuerzo, mucho más suave y controlado que el de Olgate o Reuben, aterrizó silenciosamente en la cubierta del primer Chevette. Cuando sus pies tocaron la madera, una presión invisible se irradió hacia afuera, haciendo que los piratas perdieran el equilibrio y aturdiendo momentáneamente a todos los que estaban a pocos metros. Sí, tenemos a Alaric, por supuesto, Reuben suspiró aliviado, aprovechando inmediatamente el caos momentáneo para acabar con los piratas más cercanos a él. Flavia hizo lo mismo, sus espadas ocultas destellaron mientras eliminaba a los oponentes aturdidos. Alaric caminó con calma entre los atónitos piratas hacia Olgate, ignorando la lucha que se reanudaba a su alrededor. Apoyó una mano plana sobre el pecho sangrante del capitán mientras un tenue resplandor verde la envolvía por un instante. Olgate jadeó cuando el dolor desapareció y miró hacia abajo con incredulidad para ver una bala desprendiéndose inmediatamente de su pecho mientras la herida se cerraba y el sangrado se detenía por completo. Esto, murmuró Olgate, mirando su pecho curado y luego a Alaric. Yo, ya no sé, estallido. Se oyó otro disparo, y la bala se dirigió hacia la espalda de Alaric. Ni siquiera se giró. La bala se detuvo bruscamente en el aire, a centímetros de su abrigo, retenida por una fuerza invisible. Alaric se giró lentamente, sus ojos rojos fijados en el tirador, el capitán pirata herido del primer Chevette, agarrándose el hombro sangrante pero logrando disparar una pistola con su otra mano. Alaric empezó a caminar tranquilamente hacia él. «Lo necesita vivo, ¿verdad, capitán?», le preguntó a Olgate sin mirar atrás. «Sí», confirmó Olgate, sacudiendo la cabeza para despejarse. «No lo maten. Reconozco su cara por un cartel de recompensa en Roma».
Alaric asintió, deteniéndose justo frente al aterrorizado capitán pirata, quien ahora recargaba torpemente su pistola con manos temblorosas. ¿Sabes cuánto pagué por mi ropa? ¿Y solo quieres dispararle? Ve por favor, balbuceó el capitán, dejando caer la pistola al encontrarse con la mirada de Alaric. Piedad, MMM. ¿Sabes inglés después de todo? Rió Alaric suavemente. Apretó el puño derecho. Deberías haber empezado con eso. Entonces, con una velocidad vertiginosa, le dio un puñetazo al capitán pirata en la mandíbula. Se oyó un crujido espantoso. Come mierda, cabrón, murmuró Alaric mientras el capitán pirata ponía los ojos en blanco, inconsciente. ¿Estoy maldiciendo demasiado? No, es normal en estos tiempos, lo escuchaste en el estanque de novelas.